ya estamos con nuestra invitada, Aimee Flores, bienvenida. Ay, hola, qué gusto estar nuevamente aquí. Muchísimas gracias por venir, muchas gracias por estar nuevamente en el Uroboros Radio. Y bueno, pues vamos a empezar, porque sí, claro, merece un gran aplauso, qué bonito, porque vienes a hablarnos de un tema que de verdad yo creo que es, de verdad, miren, hasta me trabé y lo repetí, yo creo que es un tema que de verdad tiene relación con todos, porque todos hemos tenido madre, ¿no? Y tiene relación además con todo lo que vivimos en el día a día, tengamos la edad que tengamos, en relaciones de pareja, en nuestros trabajos, en dinero, en todo tiene relación. Entonces, pues hoy vamos a entender muchas cosas, ¿no? Y el tema es cómo influyen los pensamientos y las emociones de nuestra madre en pues los hijos, ¿no? Cómo influye. Y las madres también, que son mamás, pues también para que se den cuenta, pues que no es nada más tenerlos y ya, sino todo lo que implica desde la elección de tener un embarazo, ¿no? Exacto. Justamente habíamos platicado un poco en el programa pasado que mucho de lo que hacemos es inconsciente, ¿no? En realidad, cuando decimos vamos a programar algo, ¿qué tanto tiempo o qué tanta conciencia le estamos dedicando a programar? Y dentro de esos programas, pues está el hijo, ¿no? Y ya una vez embarazada o ya teniendo el bebé, ¿qué le estás programando tú directamente a ese pequeño o a esa pequeñita, no? Que la programación viene incluso desde antes de concebirlos, ¿no? Claro. O sea, desde antes incluso de embarazarse, ya hay inconscientemente un motivo que lleva a las mamás a elegir, o a las mujeres a elegir tener un hijo, mucho antes siquiera de que sepan que están embarazadas, ¿no? Exacto. Mucho antes, sí, ¿no? Justamente cuando nosotros abrimos el tema aquí del Proyecto Sentido, hablamos de que esto tiene un periodo de tiempo determinado, como el estudio del Proyecto Sentido. Entonces, son 9 meses antes de ser gestado. Todos los pensamientos de mamá y papá van a influir en ese bebé. ¿Sí? Corre el tiempo y este Proyecto Sentido como análisis termina a los 3 años de edad. Ok. Hasta los 3 años de edad. Como análisis, ¿a qué refieres como en ese sentido como análisis? Que nosotros tenemos a lo mejor ciertos resultados en la vida o tenemos cuestiones que se repiten constantemente y que llevándolo al estudio del Proyecto Sentido podríamos sanar. Okay. Justo en ese periodo donde nosotros quizás somos el abogado que la familia necesita. Somos el doctor que viene a salvar a aquellos que murieron. Como lealtad familiar. Entonces, o te ponen el nombre de la abuela, del abuelo o de la mamá y entonces termina siendo más esa persona con ese nombre anterior que tú mismo. Como repitiendo el patrón, el estilo de vida o las cosas que hacía o tiene que hacer ese familiar, ¿no? Sí. Y que muchas veces decimos, ay, qué padre, se parece tanto al abuelo, pero no es tan padre, porque le estás robando la identidad a ese Exacto, ser, como ¿no? que lo estás forzando a ser más aquel, porque entonces tú le pones a un hijo, por decirte Luis, y el abuelo se llamaba Luis. Entonces a Luis nuevo, por decirlo de alguna manera, le estás prestando atención queriendo que sea como aquel Luis. Porque de alguna manera el poner el nombre de algún familiar tiene que ver con que lo estoy honrando, lo estoy reconociendo. Pero también lo estoy de alguna manera encaminando inconscientemente a que repita incluso historias de aquel Luis tatarabuelo que murió, y luego no me sorprende que repita ciertas cosas, ¿no? Así es, y eso tiene que ver más con el árbol y todo, pero en proyecto el nombre Luis los lleva a quiero que seas como aquel Luis que yo admiré, tanto como para darte su nombre. Okay. O a veces lo ponemos más por obligación que por deseo. Sí, que es como cumplir, quedar bien y... Así ¿no? es. Sí, es como que quedó bien con la suegris, entonces le pongo el nombre de tal, ¿no? Que eso fue lo que pasó conmigo, ¿no? Sí. Cuando nosotros estábamos, digamos, esperando ya a mi primer hijo, que se llama Ignacio, en realidad, pues, eres demasiado novato para muchas cosas. Entonces, en la búsqueda del nombre, yo me vi un poco forzada por la que fue mi suegra, porque ella decía, es que es el primer hijo de uno de mis hijos hombres. del más chico, pero el primero que se casó, ¿no? Y en ese sentido, bueno, entonces hubo como cierta petición llevada como un poco con el queda bien y con el cariño que ya le tenía, ok, si es niño le ponemos el nombre de su esposo, que había muerto
muchísimos años antes, yo no lo conocí. Y yo no sabía todo esto, sino de verdad le busco un nombre diferente, ¿no? La verdad, porque en historias y todo, en la aprensión, en la forma de ser, aunque yo no haya conocido a su abuelo, se llama igual y entonces sin querer, como que repite mucho de él. De hecho, te voy a platicar una anécdota bien chistosa porque él nace rápido. Yo llego al hospital ya con 7 centímetros de dilatación caminando, como ¿por qué no? Acá muy cómoda, ya medio adolorida y acá, pero pues yo, como me dijo el ginecólogo, igual te regresan, igual eres puro drama, ¿no? Y cuando ya nace Nacho fue entre puras carcajadas, porque me hicieron reír mucho, entonces ayudó muchísimo. Me lo entregan ya cuando se pudo, ya que lo revisan y todo, y haz de cuenta que me lo entregan y yo veía a su abuelo en su cara. No me digas. Sí. Y pues todavía no lo bautizábamos todo, o sea. Pero ya tenía la idea. Claro, eso es lo que te digo, el proyecto como tal, ¿sí? A lo mejor lo inyectaste, por decirlo de alguna manera, lo inyectaste en tu hijo y resultó así. Claro, de verdad, no es por presumida, pero el señor, el papá o el abuelo de mis hijos, ¿sí? No es tan guapo como el mío. Ah. Ay, qué bien, qué bonito. Oye, a ver, platícanos, y me retomemos un poquito lo que habíamos hablado el programa anterior, la primera parte de este programa. Hablábamos acerca de cómo influyen estos pensamientos, estas emociones de los hijos, o más bien de los padres a los hijos, ¿no? ¿Cómo es que se da esto? ¿Por qué se da? ¿Cómo es esta conexión? Bueno, sabemos de la conexión, obviamente, el vínculo materno en el vientre, alimento, pero ¿cómo pasa incluso hasta esta situación energética al hijo? Las emociones de la madre las va a vivir el hijo. ¿Cómo explicarnos que si durante el embarazo una mujer se sintió abandonada, el hijo probablemente a los 20, 25 años se sienta abandonado o no pueda generar una relación de pareja por aquella emoción? ¿Cómo es esto? ¿Cómo? Fíjate que es curioso, el funcionamiento cerebral es tan preciso que de momento si lo analizamos como es la realidad, mamá e hijo son uno por 9 meses. O sea, son uno. Están juntos, pegados, o unidos en el mismo cuerpo. No pegados, pero sí unidos en el mismo cuerpo. Ay, perdón. Y la cuestión aquí es que el feto que está creciendo se asume como la personalidad de todo lo que sucede afuera. O sea, de mamá reaccionando ante los eventos que tiene alrededor. ¿Esto qué quiere decir? Como tú dices, si mamá durante el embarazo se sintió abandonada, es muy probable que el hijo o la hija que nazca se sienta abandonada en su vida. Y a lo mejor no tiene que esperar a los 20, 25 años. A lo mejor lleva una vida donde el abandono lo siente desde siempre. Esto es, inclusive en el estudio de la biodescodificación es muy, muy padre, muy curioso, porque el cerebro no entiende, el cerebro de un niño no entiende que no es mamá a la vez, sino hasta después de los 7 años. El proyecto sentido se analiza en este periodo de 9 meses antes de ser gestado hasta los 3 años, pero la separación real se vive a los 7 años de edad. ¿Qué es el proyecto sentido para la gente que no nos había escuchado y que no saben de pronto como qué es proyecto sentido? Porque de pronto se va a escuchar mucho, ya está empezando. Ya lleva rato y lo escucharon aquí antes que en muchos lugares. Anótenlo. Bueno, el proyecto sentido como tal, si separamos las palabras, proyecto es una idea que tú tienes como para llevarla a cabo. ¿Sí? Entonces todos los seres humanos, todos los hijos, somos un proyecto. El sentido se une a este proyecto en función de lo que esperan papá y mamá de ese hijo. Hay hijos que son esperados con el sentido de mantener unidos a papá y mamá. O sea, antes se ocupaba mucho inclusive en las telenovelas, ¿no? Cuando estaba a punto de romper una pareja, decían, no, embarázate, y así lo tienes contigo, lo retienes, ¿no? Entonces eso se llaman niños pegamento, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, que vemos en alguna película como que se llama Una decisión difícil, donde ella tiene una hija y nace con un problema. Y entonces el proyecto del siguiente bebé, sea niño o niña, es que esa niña va a venir a donar los órganos o hacer lo que necesiten, o sea, como refaccionaria. ¡Qué fuerte! Muy fuerte. Es una película de ya tiempo atrás, ¿no? Donde la mamá espera de esa niña
que cubra todas las necesidades de la hermana mayor. En cuestión física. O sea, si necesita un riñón, pues quítenselo a ella y se lo ponen a la mayor. Qué fuerte. Ajá. Esto no implica que a lo mejor en esa mamá no existiera amor por la segunda. Sin embargo, hay un proyecto muy claro de temor de perder a la primera, ¿no? Y en esta misma película, pues en el mismo proyecto, ya lo rechaza la misma niña y busca un abogado que la defienda, porque su cuerpo es su vida y ningún adulto tiene derecho a tomarla como si fuera una refaccionaria, ¿no? Sí, qué fuerte, qué fuerte. Entonces, como estos, puede haber muchos otros. El número de hijos también influye, ¿no? El mayor normalmente te va a tener más presión que el segundo, el tercero, los que siguen. Entonces, el mayor probablemente se espere de él que ejerza la misma profesión que papá o mamá. Según el sexo. Como para que siga la línea, ¿no? Exacto. ¿Qué hay de esta parte? Ay, me lo habíamos platicado. ¿Qué hay de esta parte que de pronto se escucha mucho y desafortunadamente, no lo sé, es una situación como un poco de la sociedad de, es que si no tienes hijos, no trasciendes? Y entonces muchas parejas tienen hijos por el tema de, es que yo quiero trascender, o es que pues porque es lo que sigue en el matrimonio, o es porque pues así lo hicieron mis papás, mis abuelos, mis todos, y pues ni modo que yo no, o porque la prima ya tiene el hijo y pues cómo me voy a quedar yo sin el hijo si ya todas mis amiguitas están en el baby shower. ¿Qué hay de eso? O sea, ¿qué tanto ese tipo de cosas inconscientemente perjudican o afectan al hijo, el que sean hijos justamente por cumplir esta parte? O sea, ¿qué programación traerían ya los hijos desde esa perspectiva? Pues una programación de inicio forzada, ¿no? O sea, es como no fui deseado, sino fui traído a fuerza, ¿no? O sea, no fui deseado, puede ser. Mira, y el proyecto sentido puede ser tan claro que aún sintiéndote forzado a traerlo, a lo mejor el embarazo te provoca otros pensamientos y todo, y se corrige como en el camino. Ajá. Sin embargo, cuando es por el queda bien, y hay digamos, este forcejeo, por hablarlo de alguna manera, forcejeo emocional, no sabemos exactamente en qué pudiera traducir en una persona, en un comportamiento, en un hábito, en una reacción. Ajá. Porque el mismo proyecto sentido puede ser que cumpla exactamente con lo que me fue estipulado, como si hubiéramos firmado un contrato, o que lo rechace completamente y me vuelva opuesto a lo que se esperaba de mí. Ajá. Entonces probablemente salga un niño muy libre y entonces pareciera que no le importa a mamá. Y no es que no le importe, es que de alguna manera, como no le importó a mamá de una manera común, puede ser que lo votara de esa manera. Y no quiere decir que sea esa la única o que esa sea la verdadera. Cada persona es tan especial, Vane, y tú lo sabes, sí, ¿no? Cada persona es tan única, irrepetible, tan maravillosa, que para estudiarlo requiere el mismo respeto, como para no analizarlo como en lo común, sino como ser individual que merece la atención con la importancia que él tiene, ¿no? Entonces el terapeuta sí tiene que verlo desde me quito el común o me quito el promedio de lo que pudiera ser y me voy directo a sus emociones para saber si hay realmente un proyecto sentido que esté alterando o durante su vida lo decidió. ¿No? En el programa pasado inclusive comentábamos que todo análisis emocional, ya a modo terapéutico, tiene un orden, tiene un orden. El orden es, voy a revisar tu vida, vamos a ver cómo es tu vida adulta, y a través de la kinesiología yo lo hago, pues llegar a la niñez tal vez, o a la edad exacta en la que una cuestión emocional fue guardada con dolor, ¿no? Y que está proyectándose ahora en un síntoma o en un comportamiento. Después de revisar la vida como tal, de toda tu edad, si no hay nada ahí, sí nos metemos a proyecto sentido. Entonces, para mí es muy importante, como en la primera cita, saber cómo naciste, si el embarazo de mamá fue bueno o no, porque posiblemente ya en el transcurso de la terapia pudiera surgir la necesidad de entrar al vientre. Es tan bonito el proyecto sentido como trabajo que yo lo doy como un curso, ¿sí? Un curso que consta de todo un día de trabajo, o puede ser dividido en 2 mañanas, lo he hecho de las 2 maneras, donde tú conoces lo que es y desde conocer la teoría o los tipos de proyecto sentido ya te va resolviendo.
Claro. Porque vas notando quizá que el nombre, el número de hijo, la profesión que ejerces ha marcado mucho tu vida. Claro. Cómo te sientes y demás, ¿no? Así en un es. futuro. O sea, que mucho me recuerda esta parte de, por ejemplo, estos hijos que decías, hijos pegamento, pues también hasta dónde, qué tal si los papás eventualmente terminan divorciándose, entonces pues va a sentirse fracasado toda la vida y no va a saber ni por Así qué. es. Pero su primer momento era, tú tienes que unir a los papás, no lo logré, por mi culpa no están juntos. Y eso es tan Y común. Es un fracaso completo. Así es. Señoras y señores. Así es, ¿no? Tengan cuidado cómo programan a sus chiquillos, sus chiquillas. ¿No? Sí, Dirían por ahí. sí. Y entonces, Sí. fíjate, y en la segunda parte, digamos, como de este mismo taller, que yo le llamo taller porque dura 1 o 2 sesiones nada más, entonces ya te llevo a dinámicas o ejercicios donde tú puedes inclusive checar tu gestación, ver el número de hijo, y mucha gente inclusive la experiencia ha comprobado que pensaba que era el primero y resulta que es el segundo o el tercero. Porque antes hubo 2 abortos, Sí. él no lo sabía, sale del curso, va a preguntar a mamá, y mamá le dice, sí, yo tuve 2 abortos antes, ¿no? Esto quiere decir que en el inconsciente está guardado todo, Vane, todo. No hay un momento de tu vida que no es... ¿Cómo tendrían que manejarlo en ese sentido estas mujeres? Porque de pronto incluso ni se le da un nombre, no se reconoce, se oculta la existencia de ese hijo por cualquier motivo, ¿no? Y de pronto es como, no, este es mi primer hijo, no, este es tu tercero a lo mejor o segundo, si es que en algún momento hubo un embarazo, ahí está esa energía, hay un primer hijo, ¿no? Un segundo hijo. Así es. ¿Cómo influye eso en la familia? Fíjate que ojalá quien haya vivido una situación de este tipo, decidido o no, se diera la oportunidad de trabajarlo. Porque aún decidido y llevado a cabo, viene detrás una situación probablemente de culpa, ¿no? De culpa, de mala persona, de muchas cosas. Cuando en realidad podríamos inclusive llegar a la conclusión de que en ese momento no había de otra, ¿no? Yo no estoy a favor ni en contra. En realidad yo creo que cada persona vive su experiencia desde su punto de vista, desde sus herramientas, y toma las decisiones que cree que son mejores. Sí, no me gustaría como entrar en la dinámica o la polémica de sí o no, porque al final de cuentas cada quien vive su experiencia y puede decidirlo, ¿no? Sí entiendo que hay veces que te lleva a eso, o gente como yo, que te digo, tengo 2 hijos y en realidad tuve 3 embarazos. Donde ese embarazo de en medio afectó más allá de lo que yo hubiera podido imaginar a mi hijo mayor. E impacta, por supuesto, la vida de mi hija, que es la tercera. Impacta la vida de los 2, aunque mi hija no hubiera llegado. Porque en sus memorias hay un niño que no llegó, entonces tengo la obligación, por decirlo así, de ser ese que no llegó y yo. Exacto. Sí, o sea, sí tiene una implicación, sí tiene una necesidad de trabajar esa emoción la persona, la mujer que vivió un aborto, ya te digo, sea decidido o no, que lo trabaje. Sobre todo por esta parte también para los hijos, ¿no? Es darles la oportunidad. A veces creemos que estas cosas, sobre todo antes, yo creo que ya no tanto, afortunadamente vivimos en una época donde ya estamos muy abiertos como a la sanación, al autoconocimiento y a no andar con secretos. Pero estos secretos familiares de los abortos, de los hijos que no nacieron, de esta parte, justo, ¿no? El siguiente hijo es como, yo tengo que venir ahora a tomar mi propio plan de vida, pero además a cubrir el plan de vida de mi hermano o mi hermana, que ni sé que habían existido, pero de alguna manera hay algo ahí que no me deja ser yo. Hay algo que Así no me es. deja como cumplir lo que yo quiero, y entonces de pronto me encuentro haciendo cosas que ni sé por qué, pero a lo mejor estoy haciendo el plan de vida de ese no nato, ¿no? Así es. En el caso de mío, mi experiencia personal me lleva a que nosotros no supimos, obviamente, es el género de ese bebé que no llegó. Sí, o sea, habían pasado 10 semanas, el bebé no se fijó, no se logró, y entonces hubo un aborto. Pero en la mente de mi hijo, ese bebé era un niño, era su hermano y se iba a llamar Emiliano. ¿Sí? Él ya le había puesto nombre, él ya lo esperaba con muchísima ilusión.
El bebé no llega, él tenía 3 años cuando esto sucede, entonces fue un caos emocional para él, no supo cómo manejarlo porque su mamá tampoco lo supo. Si lo vemos, estaba en una edad todavía de proyecto sentido, entonces todas las emociones de mamá las guardó. ¿Qué pasa con mi hija? Mi hija es una chulada de escuincla, sí, que tú la ves y todo, pero que tiene como cierto rechazo, porque está cambiando un poco hacia la feminidad. O sea, ella es ruda. Ella es scout del grupo 88. Ella es scout y muy, muy aguerrida, ¿no? Y las scouts mujeres son rudas. Entonces, como que le va bien ese papel, ¿me explico? Que generalmente yo me he fijado que aquellas mujeres que de pronto o cubren un lugar de un hermano no nato o que sus padres o su madre esperaba un hombre, como que hay cierta energía masculina más desarrollada. Exacto, ¿no? La traen como la razón es mayor que la emoción, y mi hija es así. Porque te esperaban hombre, o sea, la mamá quería un hombre y entonces de pronto es como, pues sí, quería un niño, me salió niña al final, pero trae esa energía como masculina que jalaron de lo que querían, ¿no? Sí, todo claro. tiene razón de ser. Y te digo, puede ser que como te esperaban niño, seas más niño que niña, o te esperaban niña, como es el caso mío, yo decía, ya tengo un niño. Yo no esperaba el tercer embarazo, la verdad es que pensé que me iba a quedar con solo uno, ¿no? Con solo uno vivo, por decirlo así. Y cuando me embarazo de ella, sin saber que era una ella, yo la deseaba como ella. Qué bonito. Sí, entonces para mí, ella está haciendo de su proyecto sentido de ser niña, lo sublima, lo lleva al otro y dice, espérate, yo traigo a Emiliano atrás. Entonces yo puedo ser niño cuando yo quiero, ¿no? Y sin embargo es un pan de Dios la escuincla y es bueno, yo la admiro mucho por la forma en que se mueve en la vida, pero trae mucho esto de mamá, no te asustes, soy ruda. Ay, qué bonita. Y la rudeza a nivel scout pues es necesaria porque se van a exponer a campamentos, a subir, bajar y explorar y todo esto. No solo venden galletitas. Sí, es cierto, no solo venden galletitas. Hacen muchísimas cosas hermosas. Qué maravilla, qué maravilla. Ok, muy bien, Aimee. Entonces, a ver, todas las mujeres que de alguna manera se embarazan, ya está en su idea, en su mente, ese embarazo como le va a dar un sentido a mi vida. O sea, no es nada más de pronto, aunque parezca que sí, inconscientemente, es yo necesito este hijo o necesito a esta hija porque me van a resolver un problema. Señoras así y señores, es. Aunque suene rudo y aunque suene feo, yo sé que si suena así, van a decirme, no, estás loca, ¿tú qué sabes? Inconscientemente así es. Así es. ¿O me equivoco? No, es que nosotros somos pensamientos constantes, somos una producción en exceso de pensamientos. La mente no para, así estés dormido no para, ¿no? Entonces, entre todo esto que traes, probablemente escuchaste que mamá disfrutó mucho ser mamá, entonces probablemente digas, ay, sí, como Susanita, la de Mafalda. Ya sí. Que digas, sí, yo nací para ser mamá y tener muchos hijitos. Y todavía ni he escogido al maridín, pero ella ya tiene muchos hijitos, ¿no? Y otros como que no se enfocan tanto en a lo mejor la posibilidad de ser mamá, ¿no? A lo mejor alguien trae la idea de que tiene mucha exigencia por parte de casa o inclusive personal de lograr un desarrollo profesional. Entonces antepone la profesión a ser mamá, pero digamos se casa y todo, y la consecuencia normal, digamos, o la esperada, como dices tú, es que tengas bebés. Entonces tiene un bebé y entonces a lo mejor ese bebé vino a estorbarme y a cuartearme en mi carrera. Tiene poco que tomé el curso de banda gástrica mental, donde realmente es la operación a nivel mental del estómago para que pueda recibir el alimento en forma y la persona pueda orientarse a perder peso. Okay, es maravilla. Interesantísimo. Entonces nos damos cuenta que en muchos sentidos la mente está funcionando todo el tiempo y conforme la encamines es tu resultado. Lo que pasa es que no somos conscientes de todo lo que pensamos. En esta mujer que te digo que probablemente está desarrollando su carrera y que quisiera ella seguir en el camino, va a lo mejor en camino de una dirección, de un área, de repente se embaraza y cree que su vida se trunca. Entonces probablemente ese bebé ya viva de por sí ahí el rechazo de chin, ¿no? Y crezca con la idea de que todo lo que hace le echa a perder la vida a mamá.
traen la memoria desde entonces. Entonces, te digo, igual la mamá en cuanto nace, bueno, se desboca, decide dejar su trabajo y dedicarse a él, pero ya hay una impronta ahí, ya hay una grabación que afecta la vida de este bebé, ¿no? ¿Y cómo evitar entonces estos pensamientos? Porque de pronto me queda claro que hay muchas mujeres muchas sí dicen, yo sí quiero ser mamá, desde siempre lo tienen claro, pero tendríamos también que entender por qué quieren, ¿no? Hay muchas mujeres que quieren ser mamá, o sea, literal y es real, ¿no? Para que las mantengan, ¿no? O quieren ser mamás, pues para no tener que salir a trabajar y poderse quedar en su casa, o quieren ser mamás, pues como yo no creo hacer algo en la vida, pues a ver si mis hijos lo hacen y entonces a través de ellos yo logro trascender, ¿no? O a lo mejor quiero ser mamá porque pues a mí me da mucho miedo como quedarme sola y entonces pues si tengo hijos me van a tener que cuidar, ¿no? O soy mamá justo para pues tener ya la enfermera o el enfermero en casa, ¿no? O sea, no sé, o sea, o para mi vejez, que me cuide. Mi vejez, o que me cuide, o que me dé, o lo que sea, ¿no? O sea, que esos son como los motivos más reales, creo, ¿no? Inconscientes. Inconscientes, sí. ¿Cómo haría una mujer que decide o que quisiera ser madre o que ya es madre, darse cuenta de cuál fue el proyecto sentido de sus hijos? ¿Hay manera de saberlo conscientemente? Claro. Conscientemente no. Hay que hacer un análisis terapéutico, ¿no? De a lo mejor cómo fue su vida en los años en que estuvo, el tiempo en que estuvo embarazada, qué vivió, como para comprender que su hijo está viviendo una experiencia que quizá esté ligada al proyecto sentido. No todo es proyecto sentido, pero si hay algo ahí, valdría la pena que ella misma fuera, digamos, al tiempo en que estuvo embarazada de su hijo, el que le preocupa, y recordar los momentos que a lo mejor le afectaron de más. Esto se puede trabajar tanto con biodescodificación como con hipnosis, que al final van ligadas de una manera muy interesante, ¿no? Entonces, yo considero que la terapia ha sido como muy lastimada o muy hecha tabú. Porque antes se decía que si tú ibas al psicólogo o al psiquiatra, o ahora que somos terapeutas, quizá no con la licenciatura en psicología, sino que tenemos una preparación alterna, ¿no? O externa de lo que es la psicología, resulta que nos decían que estabas loco. Entonces evitabas ir al psicólogo o al psiquiatra por miedo a que te tacharan de loco. Hoy por hoy sabemos que es muy necesario atendernos emocionalmente y no dejarlo que corra mucho tiempo. No fuimos enseñados para liberar las emociones, ¿sí? O quizá a veces tu mamá te dice, pues estás enojado, grita muy fuerte o golpea la almohada. Esa es una liberación y quizá un manejo de emociones, pero no hay una gestión que tú hagas contigo mismo para sanar y llevarlo a la comprensión de que en ese momento hiciste lo mejor que creíste con lo que tenías al alcance. Claro. Sí, yo creo que mucho de esto va ligado con el perdón, de ver que tus hijos quizás son el resultado de tus pensamientos, pero que tampoco te tires al drama echándote, digamos, toda la responsabilidad de esto, porque tus hijos avanzan y pueden decidir. Claro. Trabajar lo que haga falta, ¿no? Sí, también. Sí, porque una cosa es las madres, ¿no? Que también la vez pasada te mencionaba que alguien por ahí me dijo, es que las madres son las hacedoras de traumas, ¿no? Y entonces, me encantó eso. Y entonces yo digo, bueno, sí, o sea, hasta cierto punto tal vez, porque justo te alimentan, te nutren, tienes un vínculo mucho más fuerte con ellas que con el padre, incluso que el padre es como otro tema, ¿no? Que también influye, por supuesto. Por supuesto. Pero claro que como hijos, sí no puedes pasártela toda la vida, 50 años después, diciendo, pues es que por culpa de mi mamá. Oye, pues también hay un punto en donde, a ver, ya hazte cargo de tu vida, toma la vida que ya te dio tu mamá y enfócate entonces en sanarte y en salir adelante y revisar tus patrones y pues hacer lo que tengas que hacer, ¿no? Porque Así si no, es. Imagínate, también pobres mamás, o sea, toda la vida culpándolas de todo eso está cañón, ¿no? Sí, o al revés. También sucede que entonces mamá está culpando al hijo de todos sus resultados. Bueno, entonces se puede generar una relación extremadamente tóxica de esta manera, ¿no? Sí. Donde qué espero de ti, qué espero de ti. Entonces es como un ping pong en el que ninguno de los dos se resuelve. Claro. Yo he tenido casos inclusive en que mamá dice, es que me preocupa mi hijo, tal y tal, y yo quisiera que él hiciera esto, ¿no? Entonces a mí me lleva a decir, ¿para qué quisieras que lo hiciera si tú no lo has hecho?
A veces queremos que el hijo sane, que el hijo viva más bonito y todo, y no nos damos cuenta que nosotros no lo hemos trabajado. Entonces, para mí sí es mucho el que tú seas el ejemplo de aquellos que dependen de ti. Claro, qué fuerte. Emocionalmente creo que tenemos un vínculo emocional con mamá demasiado brutal, ¿no? Vane, tú recibes a lo mejor un piropo de alguien donde normalmente te ves muy hermosa. Ay, gracias, ¿sí? qué bonito. Lo recibes de mí y dices, ay, qué padre, pero te lo llega a decir mamá. Y bueno, o sea, mi mamá me lo dijo. O sea, es así como, ¡guau! Quizá mamá no lo hace, cuando lo hace, hasta te empodera, ¿no? Ajá, sí, esa te la crees. Pero también es al revés. Cuando mamá te dice que bárbara, estás bien gorda, ¿no? Sí, o qué mal Y te entonces, ves, y alguien te llega y te dice, oye, estás pasadita de paso, y tú dices, ah, sí, está padre, hay que te vaya bien, y sigue con tu vida y ocúpate de lo que te corresponde, ¿no? Pero llega tu mamá y te dice, de verdad estás muy gorda, y es que pareciera como que te inflas en el momento. Entonces sí tenemos un impacto muy fuerte. A la edad que tengan tus hijos, los vas a impactar. Eso está súper fuerte y vamos a hacer una pequeña pausa y quiero que regresemos, que nos expliques eso, porque esa palabra de madre es como un decreto. ¿No? Porque además es así como que te decretan, te encantan, te hechizan. Lo que te diga la madre, así vayas al curso azul, verde, morado, a esto, al otro, la costa, sigue persiguiéndote las palabras de la madre. Lo platicamos ahorita que regresemos. Claro. No se vayan, vamos a hacer una pequeña pausa. Recuerden que estamos en el Uroboros Radio, transmitimos desde viveradio.net, viveradio.mx y desde nuestra página de Facebook del Uroboros Radio. Denle like y compartan. Gracias, regresamos. Es tu esencia, porque viene en tu nombre. El mío significa amada en francés. ¡Qué bonito! Y no hay día de mi vida que yo no me sienta amada. Y a pesar de todas mis chaquetas mentales que me eché cuando era adolescente, digamos que las superé a través del nombre que tengo, ¿no? Entonces, le pongo a mi hija el mismo nombre y como digo, chin, ya le partí el queso. Y dije, no tanto, porque su nombre significa algo muy bonito. Su realidad es que es muy amada por muchas personas y quien no la ame se la está perdiendo, ¿no? Sí, claro. Y ella lo sabe y lo manifiesta y a la vez es muy amorosa. Las Aimee somos muy amorosas. Sí, sí lo eres, sí lo eres. Sí, porque a veces es como el nombre que le gusta al papá, a la mamá, pero pues, de pronto chéquenle qué significa, o sea, de dónde viene, por qué, cómo le van a decir, lo que sea, ¿no? Es importante. Así Muy bien. Mari Carmen García, saludos, mi Mari, un gran abrazo. Saraí Pérez, Sarita, ya te había abrazado también y mandado un saludo. Liliana Díaz Trejo, amiga chula. Cintia Casort, excelente tema y nuevamente confirmo y bendigo el pacto de coincidir con personas como ustedes. Gracias, Aimee. Qué maravilla, qué bonito Gracias, mensaje, Cintia. Gracias. Y Gloria Arte Decorativo, hola, lindo programa. Es cierto, hay veces los padres influyen mucho en nosotros. Mi madre hasta ahora me corrige. Saludos desde Perú. Ay, saludos, Gloria, un gran abrazo para toda la gente de Perú, toda nuestra luz de bendición, para que encuentren pues rápidamente todo el apoyo que requieran y logren seguir adelante, ¿no? Muy bien. Y Oyuki RM nos dice, todo lo que dices es muy cierto. En mi caso yo tenía 3 hijos grandes y un bebé y quedé embarazada y estamos muy ilusionados y desafortunadamente tuve un legrado y mis hijos lo resintieron muchísimo y yo no supe cómo reaccionar y hasta la fecha tiene 7 años de esto y no sé cómo afrontarlo. Y muy buen tema, tienes toda la razón. Muchas gracias por todos los temas, Vane. Gracias a ti, Oyuki, un abrazote. A ver, platícanos, Aimee, entonces, ¿por qué tengamos la edad que tengamos? Una palabra de nuestra madre, o sea, basta para construirnos o destruirnos en un instante. Fíjate que ese es como muy controversial, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo es posible que tu mamá te pueda construir o destruir? Tiene que ver con este vínculo, desde mi punto de vista tiene que ver con este vínculo de haber sido uno. Ajá. Mamá muchas veces no se da cuenta que al atacar al hijo se está atacando a sí misma. ¿Sí? Sin embargo, para nosotros, en la misma educación, en la misma lealtad familiar, sabemos que la madre tiene una posición como de mucho respeto. Sin embargo, si nosotros no cuidamos esa posición de respeto para respetar a los nuestros, ¿sí? Nos volvemos tiranas, nos volvemos a lo mejor el peor acosador que hay de tus propios hijos, ¿no? Claro. Pero sí tiene que ver con esta imagen que mamá, que nos ha sido enseñada, perdón, de mamá.
nos han enseñado que a mamá se le respeta, que mamá, fíjate, ahí viene algo muy interesante, porque es el proyecto de mamá, hay que sacrificarse, hay que entregarse, hay que sufrir, hay que casi tirarse de la ventana si es necesario por un hijo, ¿no? Y a la vez es una entrega total que hace que te olvides de ti misma cuando eres mamá, ¿no? Es como una proyección de que ser mamá te lleva a que para ser una buena madre tienes que sacrificar todo por tus hijos. Y al final de la vida tus hijos ni cuenta se dan que probablemente que tú necesitas algo porque no mostraste necesidades, demostraste poderío. Está bien sabido que si un hombre se queda viudo, pronto quizá busque una sustituta y no es mal plan, ¿no? Pero que una mujer sola o viuda podría salir adelante, es como lo esperado. Entonces es como el superhéroe, la superheroína que nos enseñaron a venerar, a construir y que tiene una influencia muy brutal en nosotros debido, yo creo, a eso. Y es muy fuerte, ¿no? Porque finalmente ahorita, como dices, hay mamás que de pronto yo sé que se les conoce, no que sean físicamente, sino energéticamente se conducen como madrastras, ¿no? O sea, una madre que no nutre a los hijos, que por el contrario se vuelve de alguna manera como la competencia o trata de competir con sus hijos, que de alguna manera pues el ver que los hijos tengan cierto tipo de éxitos, en lugar de generarles placer o bienestar, les genera conflicto, porque es una envidia inconsciente de por qué el hijo logró o la hija logró lo que yo no logré. Y entonces ahí entra como un tema. ¿Qué pasa con ese tipo de madres, Aimee? ¿Qué hay ahí? ¿Es una situación de frustración, de recelo, se sienten que los bloqueó ese hijo y ahora ellas tienen que bloquearlo? ¿Cómo ocurre? Yo no creo que vaya con tanto dolo y tanta hazaña. Yo creo que más bien la niñez de esas mamás fue muy lastimada. Vivieron situaciones que obviamente no pudieron manejar y que desde ese dolor viven y transmiten. Las mujeres, por ejemplo, que son mamás y que no tuvieron mamá, dime quién les enseñó a ser mamá. Sí, claro. ¿No? Entonces, a lo mejor viene una mamá sustituta, bien llamada madrastra, ¿no? Que posiblemente sea amorosa, o viene una que rechace o que le estorbes. ¿No? De ahí el juego de gemelas, que me encanta esa película, ¿no? Que puede ser alguien que construya o quiera destruir o separar a la familia y mandarlas a un internado y ahí estás mejor, ¿no? Pero yo creo que sí, efectivamente todos traemos heridas, en mayor o menor grado. Habemos personas más afortunadas que otras o más desafortunadas que otras. Pero detrás de esa mamá que lastima hay mucho interés de que el hijo sea súper guau. O sea, suena a lo mejor ilógico que al aplastarlo crea que va a surgir o que va a ser exitosísimo. Quizá para ella el dolor la llevó a ser exitosa en algo. Entonces comprueba que el dolor o generar dolor en alguien o exigencia, más que dolor sino exigencia, puede provocar en el hijo un hartazgo que lo lleve a me zafo y brillo. Inconscientemente es Así es. Quiero que seas más fuerte y entonces por eso te trato mal para que afuera nadie te trate mal. Así o sea, es. de que afuera te gritoneen y te ofendan, mejor yo te gritoneo horrible y te ofendo primero para que afuera ya no te afecte que te lo hagan. Y el problema es que en muchas ocasiones sale al revés. Sí, O sea, te maltratan en casa y todo, entonces vas a la escuela y o permites que otros te lastimen o te vuelves el acosador o el violentador, ¿no? Y de ahí también el no tener lo que se quiere, ¿no? Sobre todo con el tema como de las parejas, en el esquema del merecimiento, que tiene que ver con la madre, ¿no? O sea, si mi mamá de alguna manera no la vi que creía que merecía o no me enseñó a merecer amor, respeto, cuidado, lo que sea, pues voy a permitir que mi pareja me trate mal o en mi trabajo abusen de mí o lo que sea, Así ¿no? es. Fíjate que esa es otra parte muy curiosa porque, bueno, hemos estado hablando del proyecto Sentido, pero en realidad ya cuando estás fuera del vientre, la influencia es directa y viene a través del ejemplo más que de las palabras, ¿sí? A veces una mirada de mamá te sometía, más que te dijera, cállese, ¿no? O sea, era una mirada de estas que dices, está bien, ya me calmo, me callo, ¿no? O que no tengas oportunidad de refutar nada, ¿no? Entonces, viene aquí la cuestión de que si somos niñas, aprendemos a ser mujeres a través del ejemplo de mamá. Y de papá aprendemos cómo debe, o cómo es querida una mujer, ¿sí? Si eres hombre, aprendes cómo querer a una mujer,
Ajá. Y de mamá aprendes cómo un hombre debe ser tratado. Sí, o sea, te vas con el contrario. O sea, tú te vas con tu guía de género, que es como tu ejemplo a seguir. Por mucha conexión que tengas con papá, tu guía de cómo ser mujer es tu mamá. Ok. En el caso de nosotras. En el caso de ellos, pues su guía es su padre mismo, ¿no? Ok. Si papá es a lo mejor maltratador de mujeres, pues él entiende que la vida es maltratar mujeres, posiblemente. O se vuelve el contrario. Claro. Entonces, mejor ni me acerco a ellas porque podrían lastimarlas. Normalmente tiene esas dos vías o esos dos extremos. Ok, qué interesante, eso está súper interesante. Sí, porque finalmente pues vamos tomando esos ejemplos de nuestros padres y hablamos de una cosa, Aimee, ahorita en el corte. Decías que hay que entender que hasta los 7 años los hijos toman como su identidad, ¿no? Es decir, desde 9 meses antes de la concepción hasta incluso 7 años después, el hijo es como un doble de su madre, es como... No precisamente, más bien creo que si tenemos la oportunidad de saber que los primeros 7 años de vida de tu hijo, tus palabras y las de su papá, influyen como un 100% de creencia en él. O sea, él asume que el 100% de lo que le están diciendo sus padres es verdad. Ajá. Hasta los 7 años quizá entonces solo viviste con papá y mamá. Digo, ahora se estila el kinder. Antes igual nada más se saltaban el kinder y te llevaban a la primaria, que era donde veías y te dabas cuenta que además de tus hermanos había otros niños en el mundo. Sí. No, quise las fiestecitas de antes, pero por lo pronto, en ese periodo, durante 7 años de tu vida, si tu mamá te dice... el aguacate es bueno, pues te lo comes. A lo mejor a los 8 dices, pues el aguacate no me gusta, porque mi amiguito le dijo a su mamá que no le gusta, que sabe feo, entonces digo, tengo la oportunidad de decir que no me gusta. Y así vamos creciendo, ¿no? Entonces los periodos de creencia o de asimilar la información directa de papá y mamá, de 0 a 7 años es del 100%. Si lo llevamos de 7 a 14, que son los septenios, ¿no? Entonces, de 7 a 14 ya es un 75% de lo que me dicen papá y mamá, lo tomo como cierto. Ajá. De 14 a 21 ya los meto en duda, ya somos adolescentes, rebeldes, hijos de la fregada, ¿no? Muchas veces, ¿no? Entonces, nos estamos revelando y diciendo, no, espérate, tu 50% te lo aplico, pero déjame mi 50% lo creo yo. Y a partir de los 21, el pensamiento es totalmente tuyo. O sea, si lo que te dijeron mi mamá y papá lo quieres conservar, adelante. Y si lo quieres desechar, vas a terapia, lo limpias y punto. Okay. O sea, ya no nos peleemos con la terapia. Sí, ya no nos peleemos con la terapia, podemos sanarnos. Muy bien, ¿qué podemos concluir de este tema, Aimee? ¿Cómo la gente podría, ya para cerrar, porque ya tenemos nuevamente poco tiempo ya para cerrar, cómo podríamos concluir, de qué manera hacernos más conscientes las mujeres que vayan a embarazarse, los hombres que también decidan ser padres? ¿Cómo generar mayor conciencia en nuestros pensamientos y en lo que queremos para esos hijos? Yo creo que podría ser un tipo de comunicación interna en la que realmente definas si es tu deseo real, ser mamá o papá. Podría ser, porque a lo mejor puede estar influenciado por otros, o por lo común, o por lo que se espera del ser humano, que es nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de eso, para lograr la conciencia, primero tendríamos que sanar de veras, Vani. O sea, tendríamos que abrirnos la oportunidad de sanar emocionalmente todo aquello que nos lleva a lo mejor a poder ser mejores personas, ya no solo padres y madres, sino mejores personas, como más libres de acuerdo a esto. En la necesidad que probablemente tenemos de ser aceptados por papá y mamá, de ser aceptados por la sociedad y todo esto, hemos cumplido roles que probablemente te lastimen más de lo que te nutren. Entonces, voltear a ti puede ser la mejor manera. Ver allí qué hay que te está lastimando, saber que puede ser mejor, aunque hay alguien que te diga, ya eres maravilloso, sí lo eres, pero puede serlo más. Claro. Que no te detengas. O sea, esta vida vienes a crecer y crecer y crecer y no detenerte. Maravilloso. Muy bien, Aimee, qué padre. Muy bonito. Platícanos dónde te puede encontrar la gente. Si alguien quiere una terapia, una sesión contigo o algo, ¿dónde te podemos encontrar? Ok, si gustan, en un momentito les ponemos mi número de teléfono en el chat.
porque luego lo dicto y no sé. 5545229055. Llame ya. Ya, muy bien. En el Facebook me encuentran como Aimé, mi nombre es A y latina, M de mamá y doble E, Flores Bárbara. Mi página, digamos, donde comparto cosas muy muy interesantes, se alía de la palabra bioconciencia, y los jueves transmito un programa junto a Adriana Casab, a través de Face Live también, que se llama Conciencia con Gozadera, así se llama la página, y conciencia es con SC. Muy bien, ahí lo tienen para que puedan consultar a Aimé, de verdad altamente recomendable. Y bueno, pues muchas gracias como siempre por acompañarnos. Gracias. Vamos ya nada más a pasar a nuestra sección de la diosa, el mensaje de la diosa, que recuerden, la diosa es la energía femenina universal en diferentes rostros, diferentes nombres, diferentes tradiciones, pero sigue siendo la misma, una con el poder creador del todo. Y a ver cuál rostro sale el día de hoy. Están y preciosas, que nos dice, preciosas. Muy bien, Atenea, la diosa Atenea. Fíjense bien, la diosa de la sabiduría, del conocimiento, y también la diosa de la justicia. Atenea nos habla justamente de la importancia que tiene el que nosotros podamos conocer, saber, ¿sí? Para tomar mejores decisiones en nuestra vida. Ella nos habla justamente de que esa sabiduría está en nuestro interior y que también necesitamos prepararnos y crecer para que podamos entonces ser justos en todo aquello que realizamos, porque finalmente pues también la justicia tiene que ver con comprender y conocer las partes para que entonces podamos tomar mejores decisiones. Y a veces somos injustos con los otros, pero también somos injustos con nosotros mismos. Entonces, en medida que también nosotros conozcamos más sobre nosotros, sepamos más sobre otros temas, vamos a poder tomar mejores decisiones en equilibrio y en armonía con todo. Y justamente pues ese es el mensaje que nos tiene el día de hoy la diosa Atenea, con esta justicia, con la fortaleza, con el valor, con la justicia, la equidad, para poder tomar una decisión mucho más armónica para mí, para los demás. Entonces, bueno, ahí está. Encaja perfecto, sí. Encaja perfecto, es crecer y crecer. Es crecer y crecer. Muy bien, con sabiduría. Muy bien, entonces vamos a pedirle esta semana a la diosa Atenea que nos acompañe en nuestras decisiones. Muy bien, pues Aimé, muchísimas gracias por haber venido otra vez. De verdad, qué gusto que pudieras estar aquí con nosotros para que cerráramos este programa, que es un tema además pues tan interesante, tan amplio, ¿no? Y de pronto no nos da como el tiempo del mundo, pero bueno, pues yo creo que hoy quedó ya mucho más claro como la situación a la que enfrentan los padres y también nosotros como hijos, ¿no? O sea, porque ahora también nos toca a nosotros pues sanar ciertas cosas, revisar ciertas cosas, con mayor razón pues los que quieran ser madres, pues para que no estén pasando y pasando de generación en generación en generación situaciones o patrones, pues entonces a trabajarle antes de ser mamás, ¿no? Así es, para mí es amar a tus padres desde tu individualidad. Muy bien, qué bonito. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Vani. Gracias por haber venido. Gracias a ti. Y muchas gracias a todos ustedes también por escucharnos. Gracias por darle like a nuestra página. Gracias por sus mensajes. Gracias por todo lo que nos escriben. Y recuerden que estamos todos los jueves transmitiendo desde viveradio.net, viveradio.mx y desde nuestra página de Facebook, por supuesto, donde pueden ver el programa justo en vivo, como nos están viendo ahora. Y por favor también compartan esta información. Es importante que se comparta para que llegue a más personas y podamos ayudar a la sanación de todos. Bueno, pues muchas gracias a Lucy en los controles. Ya está por aquí Belén Yumbe y vamos a tener el día de hoy un programa muy bonito. Vamos a hablar acerca de las mascotas en el Yin y el Yang. Entonces los invito a que cambien ahora a la página del Yin y el Yang para que hablemos de nuestras mascotitas, que también son nuestra familia, No suelten a Vani Agyu. Ay, qué bonito. No la suelten. Ni gracias. Tampoco acá a la Belén. Sí, escúchenos. No la suelten, de verdad, no tienen idea de semejantes personajes que tienen todos los jueves en el Uroboros Radio, transmitiendo semejantes cosas. Muy bien. Cuídense mucho. Bendiciones a todos. Gracias. Feliz tarde. Igualmente, gracias, corazón. bendita sea. Gracias. Gracias. Bendiciones.